Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos y familia. Título de la lección: El clamor de los profetas. Nuestro texto inicial se encuentra en Miqueas capítulo 6, verso 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. El pueblo israelita y sus dirigentes eran fácilmente arrastrados por los ídolos y el estilo de vida de las naciones vecinas. La ingrata tarea de los profetas era instarlos a arrepentirse, a veces de manera muy dramática, recordándoles el amor y el favor de Dios por ellos y en ocasiones advirtiéndoles de las consecuencias de seguir alejándose de Dios. Como veremos, entre los pecados y los males de los que fueron advertidos los líderes y el pueblo, uno de los más grandes era la opresión de los pobres, los necesitados y los indefensos entre ellos. Dios había dado instrucciones en este asunto. Entonces, si adorar ídolos era malo, si seguir falsas prácticas religiosas era malo, aprovecharse de los débiles y los pobres era muy condenable, incluso hasta el día de hoy. Tristemente, el pueblo israelita rara vez estuvo a la altura de su llamado divino. Un ejemplo: le pidieron a Samuel, el profeta y juez, que designara un rey como las otras naciones. Como respuesta tuvieron una serie de advertencias que hicieron ellos de lado, y pasado el tiempo, como parte de las consecuencias, oprimieron a los más débiles de su pueblo y vieron a Saúl, David y Salomón caer bajo la corrupción y los excesos que da el poder humano cuando nos separamos de Dios. Este Dios amoroso envió a sus profetas para confrontar la infidelidad de Israel y sus líderes. Debemos asombrarnos al ver el contraste de nuestra complacencia ante los urgentes llamados de justicia. Y Abraham Joshua Heschel, un rabino que escapó de los nazis, escribió: las cosas que horrorizaron a los profetas ocurren también hoy, incluso las vemos en el mundo moderno. La Internet, a través de las redes sociales, muestran actos de injusticia, manifestaciones de hipocresía, falsedad, indignación, miseria. Nos han adormecido y acostumbrado a verlas. Rara vez nos indignamos y tenemos pocas esperanzas en que todo este mundo mejore. Para los profetas, incluso una injusticia menor asume proporciones cósmicas. Los profetas verdaderos nos ofrecen una vislumbre del corazón y la mente de Dios. Hablando de parte de Él, nos ayudan a ver las injusticias y el sufrimiento en nuestro mundo a través de los ojos llenos de lágrimas de Dios. Pero esta pasión también es un llamado a la acción, a trabajar con Dios para aliviar y remediar la opresión y el dolor de quienes nos rodean. Pensemos por un momento. Quizás en algún aspecto de la vida podemos estar tratando de ser como todos lo hacen, como todas las naciones, en aspectos que podrían ser perjudiciales para nosotros y para los demás. Escribió el profeta Amós en el capítulo 7, versos 14 y 15, «Yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que cuido ovejas y cultivo higueras. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel». Amós admitía su falta de cualidades para ser profeta, pero tenía el poder divino para atraer la atención de sus oyentes. Describe las naciones circundantes: Siria, Filistea, Fenicia, Edom, Amón y Moab, y detalla sus delitos, atropellos y atrocidades por los que Dios los castigará.
Es fácil imaginarnos a los israelitas aplaudiendo estas acusaciones a sus opresores y enemigos. Luego declara el juicio de Dios contra el pueblo de Judá, el reino del sur, en ese tiempo separado de Israel. Hablando en nombre de Dios, Amós cita que han rechazado al Dios verdadero y a sus mandamientos y los castigos que vendrán sobre ellos. Imaginemos otra vez al pueblo del norte, Israel, aplaudiendo mientras Amós señala la maldad de quienes los rodean. Entonces, ahora, Amós se dirige a su audiencia, los del norte, los de Israel, y el resto del libro se centra en el mal, la idolatría, la injusticia y los repetidos fracasos también del pueblo israelita ante los ojos de Dios. Nadie está exento. Amós capítulo 3 versos 9 al 11, capítulo 4 verso 1 y 2 y capítulo 5 versos 10 al 15 y capítulo 8 versos 4 al 6 nos advierten de los pecados que hicieron caer a Israel. Amós no es diplomático en su lenguaje, pero ruega para evitar la condenación. Su mensaje está sazonado con súplicas para que vuelvan a Dios. Esto incluye una renovación del sentido de justicia y el cuidado de los pobres entre ellos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Los últimos versículos de la profecía de Amós apuntan a una futura restauración para el pueblo de Dios. En la hora de su más profunda apostasía y mayor necesidad, Dios les dirigió un mensaje de perdón y esperanza. Hay ocasiones en que debemos hablar con mucha seriedad para corregir el error y el pecado. Lo apropiado del lenguaje lo marca el celo por la causa de Dios, pero siempre balanceando la justicia y la misericordia divinas. Leemos en Miqueas capítulo 6 verso 8, nuestro texto inicial. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este texto es uno de los más conocidos y debemos analizarlos con oración. Las causas de la reprobación divina son que el rey de Judá, Acaz, degradó la espiritualidad de su nación con idolatría y prácticas terriblemente nefastas, y los pobres además seguían siendo explotados y hasta atacados. Los 3 primeros capítulos expresan la ira y el dolor de Dios y también la destrucción que se avecinaba. Pero Dios no había abandonado a su pueblo. Estos mensajes muestran el constante interés de Dios por su pueblo. Les dio advertencias a causa de su amor y cuidado por ellos. Anhelaba perdonarlos y restaurarlos. Su enojo no duraría para siempre. Dios da una fórmula. Haz justicia, ama la misericordia y sé humilde ante Dios. Suena fácil, pero vivir esa fe en forma práctica es muy difícil en una sociedad que está acostumbrada a autosatisfacerse y dar la espalda a Dios. Cuando los demás se benefician de la injusticia, se burlan de la misericordia y se manejan con orgullo. Hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante Dios requieren coraje y perseverancia. Sin embargo, no hacemos esto solos. Cuando actuamos de esta manera, Dios mismo está a nuestro lado para ayudarnos. ¿Cuál es la conexión entre hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios? Para obedecer a nuestro Creador, primero necesitamos conocerlo personalmente y aprender a amarlo de veras. Él conoce nuestro corazón pecaminoso, por eso nos invita a buscarle cada día de nuestra vida con la misma urgencia que Él nos busca.
quiere salvarnos y que seamos libres de todo pecado y el dolor que se avecinan. Génesis capítulo 19 describe los pecados de Sodoma, las muchas desviaciones sexuales y las formas de depravación. Es una sociedad enferma de tanto pecado y corrompida que está lista para la destrucción. Algo así se puede ver ahora en nuestra tierra con las tendencias e ideologías tan de moda. Sin embargo, con Ezequiel hace una observación adicional. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, la soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Aunque el Señor no iba a pasar por alto la depravación que había, el énfasis de el profeta Ezequiel era la injusticia económica y la falta de atención a los necesitados. Para Dios, toda desobediencia a su voluntad revelada es pecado, y aquí los pecados económicos son tan malos como los sexuales. Por eso los profetas como Ezequiel, Amós, Miqueas e Isaías advierten sobre la destrucción que ya se acercaba en esa época y que se acerca también en nuestro mundo actual. Ezequiel en el capítulo 34 compara a los líderes corruptos de Israel con su propia tarea como pastor. El maltrato que ellos le dan a la oveja más débil, ¿acaso así es Dios? A pesar de ser tan malos que se los compara con Sodoma, el Señor todavía se acerca a ellos con la esperanza de alejarlos de su maldad. Con el plan renovado de Dios para su pueblo, ellos volverían a su tierra. Jerusalén sería restaurada y para adorarlo el templo sería reconstruido y la tierra se volvería a dividir en partes iguales entre el pueblo como herencia. La intención de Dios era que el plan que tenía para su pueblo, que primero fue dado a Moisés y al pueblo después de su rescate de Egipto, se reanudaría con el regreso de su pueblo del cautiverio. Esto incluía la preocupación por los miembros más débiles de la sociedad, como también por quienes podrían considerarse extranjeros y forasteros. Nuestro Dios ofrece por su amor y gracia segundas oportunidades, incluso al pueblo que se equivocó después de haber tenido tantas oportunidades de tomar y hacer mejores decisiones. Y es lo mismo que nos ofrece y necesitamos hoy. Con el profeta Isaías, los primeros 5 capítulos son un discurso reprendiendo a los judíos por haber rechazado y desobedecido a Dios. Era una sociedad opuesta a lo que Dios quería para ellos. Le duele que se encuentren en esa situación. Se anuncia un juicio inminente, pero les ofrece la restauración, la esperanza de lo que Dios haría por ellos en el futuro si la nación se reformaba. Basado en su comprensión de quién es Dios y lo que quiere para su pueblo, el profeta se lamenta por el juicio que viene y por lo que se perdió, por los pobres oprimidos y olvidados. Isaías continuó este patrón profético a través de su ministerio. Él insta al pueblo a recordar todo lo que Dios ha hecho por ellos y los invita: busquen al Señor ahora, ya que esta relación renovada con Él incluirá arrepentirse de su maldad actual y cambiará la forma de su trato con los demás. En los capítulos 58 y 59, Isaías retoma específicamente la preocupación por la justicia. Vuelve a describir una sociedad en la que el derecho se retiró y la justicia se puso de lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Pero también afirma que Dios, consciente de ello, rescatará a su pueblo con un redentor.
el Mesías venidero que finalmente restablecerá el reinado de Dios en la tierra y traerá justicia, misericordia, sanidad y restauración con él. Isaías capítulo 9, versos 6 y 7, capítulo 11, versos 1 al 5, capítulo 42, versos 1 al 7 y capítulo 53, versos 4 al 6 son profecías de la vida, el ministerio y la muerte del Mesías, nuestro Señor Jesús. Finalmente Dios mismo gobernará la tierra, ya no habrá más reyes humanos. Esta es la única solución a todas las miserias, pecado, dolor, sufrimiento y muerte de cada ser humano que ha vivido en este planeta, de todos. El rechazo a Dios y desobediencia a su palabra se llama pecado y solo podemos ser salvos a través de la misericordia por Jesucristo en su sacrificio. Les invitamos a leer el capítulo El cautiverio asirio y el llamamiento de Isaías en el libro Profetas y Reyes, páginas de la 209 a la 218 y de la 225 a la 230. Los profetas alzaron la voz contra la intensa opresión, la injusticia, el lujo y el despilfarro desmedidos, los desvergonzados banquetes y borracheras, las orgías licenciosas, pero vanas fueron las protestas de los profetas, vana su denuncia contra el pecado. Para Isaías, la perspectiva era particularmente desalentadora en lo que se refería a las condiciones sociales del pueblo. Había hombres que, en su deseo de ganancias, iban añadiendo una casa a otra y un campo a otro. La justicia se pervertía y no se manifestaba compasión alguna hacia los pobres. Hasta los magistrados se habían corrompido, cuyo deber era proteger a los indefensos. Hacían oídos sordos a los clamores de los pobres y menesterosos, de las viudas y de los huérfanos. Increíble. Isaías fue llamado para comunicar los mensajes de amonestación que Dios le mandaba, pero no quería ir al principio porque sabía que encontraría una resistencia obstinada. Los mensajes de los profetas son voz del cielo para toda alma. Nadie debería desperdiciar oportunidad alguna de cumplir actos de misericordia, de tierna prevención y cortesía cristiana en favor de los oprimidos. La verdadera función de un profeta es anunciar la voluntad de Dios para ser obedecida por todo ser humano, por todos. La vida y el mensaje de los profetas demuestran lo difícil y peligroso que puede ser defender la verdad. En los escritos de los profetas se puede ver a Dios que tiene indignación por el pecado del pueblo, pero también una profunda preocupación por todos ellos. Dios es amor, ama a todo pecador, pero no al pecado. Por eso nos invita a dejar ya de pecar para no ser destruidos junto con el pecado en el día del juicio final. Y como resumen podríamos decir, los profetas del Antiguo Testamento eran defensores apasionados de el camino y la voluntad de Dios para su pueblo y a menudo se enojaban y se molestaban. Esta pasión, que reflejaba la preocupación expresada por Dios mismo, incluía un fuerte énfasis en la justicia a favor de los pobres y oprimidos. Los llamados de los profetas a volver a Dios incluían poner fin a la injusticia, algo que Dios también prometió hacer en sus visiones para un futuro mejor para todo su pueblo. Todos los que le obedecen es por su propio bien. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad de acercarnos más y más al corazón de Dios a través de su bendita palabra, la Biblia, a través de la dirección de su Santo Espíritu, para hacer justicia, misericordia, amar a nuestros prójimos y servir a Dios de todo corazón y a aquellos que tanto lo necesitan y que viven a nuestro alrededor.
Que Dios nos ayude a tomar las mejores decisiones ahora que tenemos esta maravillosa luz. Amén.